es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. Dios les bendiga a todos y a todas en este precioso día. Le damos la bienvenida a un programa más del Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito. Le damos las gracias a Dios porque Él nos ha permitido un nuevo día para poder grabar este programa y ser de bendición para todos aquellos que nos puedan estar viendo. Un saludo a todos, de verdad, les apreciamos mucho y agradecemos la sintonía que han tenido a nuestro programa. Hoy es un día muy especial, tenemos a una invitada especial. Pero antes de iniciar con este programa, queremos hacer lectura de la palabra de Dios y queremos leerla en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 8, y vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Gloria a Dios. Si hay algo que tenemos que tener confianza nosotras, las hijas de Dios, es que tenemos un Dios maravilloso que nos está diciendo en esta mañana que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará y dice, no te intimides. Gloria a Dios. Porque en nuestra vida puede ocurrir muchísimas cosas. Pasamos por muchas luchas y por muchas pruebas. Y yo sé que usted ahí en su casita está diciendo, sí, es cierto. Pasamos por muchos problemas, por muchas pruebas, pero podemos decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, no te intimides. Bendito sea el Señor. Queremos dar un mensaje hoy de esperanza, un mensaje hoy de fortaleza. Gloria al Señor, porque con la ayuda de Dios todo es posible. Hoy tenemos a una mujer muy especial para nosotros, una amiga de muchos años. Es la hermana Yolanda Rodríguez. Gloria a Dios. Estamos muy contentas de poder tenerla hoy a ella en este lugar, dando su testimonio de vida. Dios me la bendiga, hermana Yolanda, y bienvenida a este programa. Amén, hermana Yendri, que Dios te bendiga. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Dios por esta bendición, este privilegio de poder estar aquí para compartir parte de lo que ha sido mi vida. Y para muchas mujeres, darle testimonio para muchas mujeres que se sientan identificadas, que quizás han pasado o están pasando por lo mismo que yo pude vivir y poder darles un mensaje de esperanza. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos y esa es la esencia de este programa. El tiempo de Dios, mujeres con propósito, porque creemos que nosotros hemos tenido un propósito, amén, que Dios nos ha escogido y también amén, que todo lo que hemos enfrentado en la vida ha sido porque Dios lo ha permitido con el fin, amén, de ayudar también a otros y de que nuestra fe crezca. Bendito sea Dios. Hermana Yolanda, usted es la sexta hija de 7 hermanos. Cuéntame quiénes son tus padres y cómo fue tu niñez. Amén, hermana Yendri, sí, así es. Bueno, mis padres, Alberto Rodríguez y Melitina Barrantes. Yo soy la sexta de 7 hermanos, somos 5 mujeres, 2 varones. El mayor era un varoncito y ese murió pues de meses, 3, 4 meses tenía de nacido cuando murió. Y entonces, pues, tenemos solo un varón reinando entre las mujeres, ¿verdad? Entonces, una familia muy linda. Doy gracias a Dios por mi familia. Mi niñez, pues, nosotros, al ser varios hermanos, ¿verdad? Pues, nos llevamos muy bien de niños. Mis papás venían de un lugar llamado Palmital de Rivas, acá mismo en Pérez Celedón. Y entonces nos vinimos
yo tenía 1 año y medio cuando mis papás se vinieron más cerca del centro de Pérez por situaciones de trabajo de mi papá, ¿verdad? Entonces buscaron más comodidad y pues recuerdo que la niñez fue muy linda porque en esos tiempos era muy diferente a lo que se vive hoy día, ¿verdad? La niñez. Nos íbamos, éramos de jugar casita en los charrales, de hacer casitas ahí con el monte. Y recuerdo que había un, un lote de un vecino que tenían un bus viejo. Íbamos ahí a meternos al autobús, jugábamos ahí con mis hermanos, unas vecinas. Mi hermano era el chofer del autobús y nosotros éramos los pasajeros, mis hermanas y vecinas con las que jugábamos, entonces íbamos ahí de pasajeros del autobús. Era una experiencia muy linda, nos gustaba mucho ir por las tardes a jugar de esa forma. Entonces me imagino que Yolanda era traviesilla cuando era pequeña. Sí, sí, nos gustaba jugar, andar en bicicleta, mi hermano tenía una bicicleta y íbamos a que nos anduviera ahí, como decía uno, montado en la barra, él andaba ahí y de esta forma vivimos la niñez entre hermanos, entre vecinas que teníamos, nos llevábamos muy bien. Mi mamá pues nunca fue de dejarnos andar mucho en la calle, muy retirado de la casa y así, pero andando ahí cerquita y jugando, recuerdo que eran experiencias muy lindas, que cuando eso casi no habían casas, entonces había muchos lotes donde había café, había helechos, que antes usaban mucho para hacer los nidos de gallinas, entonces los cogíamos y hacíamos casitas ahí, nos metíamos a jugar. Fueron experiencias muy lindas. Qué lindo, Yoli. Ya para ese tiempo ustedes vivían en Pérez Celedón. Sí, ya para ese tiempo ya vivíamos en Pérez Celedón, siempre. Ajá. Cuéntame, Yoli, porque es muy importante para mí esta pregunta. ¿Cuándo fue que llegó el Evangelio a tu casa? ¿Fue en ese tiempo, en la niñez, cuando llegó la palabra del Señor a tus padres? ¿Cómo fue ese tiempo? No, hermana, ya cuando llegó la palabra del Señor a mi familia, pues yo tenía más o menos como 13 años eh, y mi papá, bueno, siempre, ¿verdad? Él repartía leche y a la vez era taxista. Y en ese trabajo, pues conoció una familia cristiana y ahí ellos le hablaron del Señor. Recuerdo que pues ya él llegaba a contarle a mi mamá y todo, ¿verdad? Y al poquito tiempo estaba mi mamá acompañándolo a él a ir a la iglesia. La familia eran miembros de la Rosa de Sarón y entonces ya comenzaron a asistir a la iglesia y en ese tiempo, en mis 13 años, ya yo tenía novio y mi novio empezó a ir con ellos, con mis papás a la iglesia, pero yo era un poquillo rebelde, no quería nada con el evangelio, entonces yo iba porque mi novio iba, por, ¿verdad? Por ir ahí, pero ya llegaba a la iglesia y recuerdo que la muchacha que estaba decía que se pusieran de pie, que hicieran palmas. Y el muchacho, pues, ¿verdad? Él hacía lo que ella le decía y yo no. Yo sentía celos y yo le decía que para qué hacía lo que ella decía. Y bueno, ya ahí llegó el momento en que yo quería hacer la confirmación y entonces mis papás no, como que no querían. Pero el señor de la iglesia le dijo, no, no importa, déjela que la haga. Y de verdad yo hice la confirma y al tiempito ya empezó a ir esa muchacha de la Rosa de Sarón. Nos hicieron una visita a la casa y ya ella empezó a hablar, se sentó a hablar conmigo y a contarme la experiencia en la familia, cómo había sido el hogar de ellos y que el papá había sido un hombre de mujeres y que el Señor lo había sacado de ese mundo, ¿verdad? Del adulterio. Y empezó a contarme muchas cosas que eso me ayudó mucho a mí para venir a los caminos del Señor. Ya después
después de que no la quería ella, que me caía mal, que yo llegaba a los cultos y me caía mal, de verdad, de ver que ella, lo que ella decía, mi novio lo tenía que hacer. Entonces, ya con el tiempo fuimos formando esa amistad, llevándonos muy bien y comencé a asistir a la iglesia, ya íbamos a Campos Blancos y todo. Y ya ahí mi hermana mayor, que ya estaba casada con su esposo y sus dos chiquitos, pues ya ellos también comenzaron a asistir a la iglesia. Y otra de mis hermanas también comenzaron a asistir a la iglesia con ellos. Qué lindo, Yoli, porque es importante porque son como los primeros pasos que damos en los caminos del Señor y eso siempre queda en nuestro recuerdo. Y es de mucha bendición que una familia busque al Señor, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante. Yoli, ¿cuándo fue que te casaste? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Bueno, después de que tuve ese novio, fuimos novios como 3 años, 4 años por ahí. En ese tiempo de mi adolescencia, vieras que venían cantantes cristianos acá a Pérez y entonces íbamos al estadio a participar en actividades, colaborábamos algunas veces y estuvimos ahí. Ya llegó el momento en que, como dice, terminé con el novio y ya pues me mantuve ahí, no me hice más novios, pero mi hermana, una de mis hermanas, ya se fueron mi papá se fue con ella para la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, pero yo seguí en la Rosa de Sarón con mi otra hermana. Y entonces mi hermana ahí en el Movimiento Misionero Mundial conoció a un muchacho, se casaron, hoy día ellos son pastores y, y entonces pues conocí también al cuñado de mi hermana que me gustó, nos hicimos novios y ya ahí pues al poquito tiempo pues decidimos casarnos, ¿verdad? Igual yo permaneciendo en la Rosa de Sarón, ahí fue donde me casé. Pero ya yo quería casarme para irme para el Movimiento Misionero Mundial. Yo dije, en el momento en que yo me case, ya voy a pertenecer al movimiento, a las CCM. Y desde ese momento, pues, me vine para esta congregación y hasta el momento ya tengo 21 años de estar aquí. Qué lindo, Yoli. Después de que te casaste, vino el momento en que te convertiste en madre. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues una experiencia muy linda, una bendición muy grande, pues Dios nunca se equivoca, Él hace todo a la perfección. Al poco tiempo de casada, pues quedé embarazada y ya Dios sabía lo que venía, ¿verdad? Más adelante. Entonces me dio esa bendición de poder quedar embarazada, disfruté mucho mi embarazo, ese momento de saber que llevas un hijo en el vientre, pues para mí fue algo muy lindo. Hay muchas mujeres que desean ser madres y no pueden. Yo tuve esa bendición, ¿verdad? Ese privilegio. Y sí, me convertí en madre de un precioso niño. La bendición que Dios puso en mi vida para todo este tiempo, ¿verdad? Que he tenido que pasar con él. Yoli, cuéntanos cómo fue que tu esposo se fue para Estados Unidos. Más o menos, ¿cómo fue? Bueno, mi hijo tenía un mes de nacido cuando él se fue. Él tomó la decisión, él dijo, quiero irme, pues como muchos, buscando el sueño americano, ¿verdad? Y dice, quiero irme para un mejor futuro, para los tres, para hacer una casita y, ¿verdad? Ese sueño. Yo nunca estuve de acuerdo, siempre le dije, no me parece porque aquí pues salimos adelante con la ayuda de Dios, pues yo veía muchos casos, muchos matrimonios en que no era necesario separarse por un trabajo para tener sus cositas. Tenía mis dos hermanas mayores casadas y siempre sus esposos ahí, nunca tuvieron necesidad de eso. Entonces yo decía,
no me parece esa idea. Sin embargo, él siempre tomó la decisión y se fue. Quedé yo con el bebé de un mes. Ahí fue, pues tuve que enfrentar eso. Eh, Él estuvo año y 5 meses allá, se regresó. Ya cuando él regresó teníamos la casita, nos dieron un bono y teníamos la casita. Ya yo estaba en la casita porque cuando él se fue yo quedé viviendo a la par de mi mamá con mi chiquito. Y ya en ese tiempo entonces ya estábamos con la casita ya propia. Qué tremendo, Yoli, porque como usted dice, buscar ese sueño americano. Muchos hombres, mujeres también, se han ido buscando ese sueño americano, quizá por tener una vida mejor, con mayor recursos, pero se enfrenta también la familia a algo muy difícil que es la separación. Y eso te ocurrió a ti. Cuéntanos cómo fue ese tiempo cuando las cosas comenzaron a ir mal. Bueno, se vino, como le dije, tenía año y 5 meses cuando él regresó. Llegó y todo marchaba bien, todo iba bien, ¿verdad? Pero vino el momento en que él se alejó del Señor y ahí fue el fracaso. Darle la espalda a Dios, pues, es lo peor, ¿verdad? Ya empezó el enemigo a meterse a través del adulterio, a través del alcoholismo. Y pues yo seguía adelante, yo decía, Señor, solo dame fuerzas. Yo recuerdo que eran momentos muy difíciles, pero empezó a andar con una jovencita, una menor de edad, y yo podía ver cuando ella se le bajaba del carro. Yo no le decía nada, yo, ¿verdad? Ya empieza uno con esas sospechas, ¿verdad? Y todo, pero yo nunca le decía nada a mi esposo. Todo lo ponía en manos de Dios. Ya cuando él vio que yo sabía, pues empezaron un poco los problemas, pero yo siempre pidiéndole a Dios, metiéndome en ayuno, en oración, le pedía, Señor, yo voy a abrir la Biblia y dame palabra, yo necesito palabra, necesito que tú me hables, le decía yo. Y Dios me daba unas palabras, mi hermana Jen, era algo tremendo. En ese entonces mi hermana, la hermana que les cuento que es pastora, vivía detrás de mi casa y yo llegaba donde ella y yo le decía, mire, ya vea la palabra que me dio Dios. Yo le lloraba y yo le contaba, vea lo que me dio Dios. Y yo me sentía tan fortalecida y siempre cerrándole puertas al enemigo, hermana Yendri, porque el enemigo llega a tocar tantas puertas a través de todo eso. Muchas veces estamos pasando esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, nos descuidamos y no vemos, ¿verdad?, las puertas que el enemigo está tocando y se las abrimos. Pero yo recuerdo que yo le decía, Señor, dame fuerza. Yo le decía, Satanás, has tocado una puerta equivocada, porque no te voy a abrir puertas para los celos, no te voy a abrir puertas para el odio, para el rencor. Y Dios me fortalecía mucho, hermana Gentry. Hasta el día de hoy puedo decirle, nunca he sentido celos por una mujer. Nunca, porque Dios siempre me ha dado esa fuerza, esa fortaleza y siempre me ha dado ese lugar. Y yo digo, la esposa seré yo. Y yo decía, en ese tiempo, al poco tiempo, ¿verdad?, de la muchachita andar con mi esposo, los papás llegaron a hablar conmigo, ya ellos se enteraron y llegaron a hablar conmigo a mi casa. Y la señora, la mamá me decía, pero Yolanda, ¿cómo usted viendo todo esto y cómo usted nunca le gritó nada, cómo nunca le decía nada? Dice, viéndola bajándose del carro. Y yo le decía, no, ¿qué gano yo con eso? Le digo, yo sé que yo puedo ir y gritarle muchas cosas, pero a quien me van a ver gritarle es a mí, le digo, de quien van a hablar es a mí, aunque yo sea la esposa, pero de quien van a hablar es de mí. Vea, llegó, le gritó, le dijo. Le digo, yo siempre voy a tener ese lugar de esposa. Le digo, mientras que ella podrán decir es la querida, la mujer, la otra, como quieran decirle, le digo.
pero ese lugar de esposa yo lo voy a mantener ahí, le digo. Y me dice, y recuerdo que me dice, Yolanda, pues le voy a decir que usted tiene mucho de Dios. Dice, porque si mi esposo me hace eso y yo tengo un revólver, seguro lo mato. Dice, yo no le perdonaría eso. Y yo le dije, no, pues aquí solamente Dios lo puede ayudar a uno, le digo. Y le he pedido mucho a Dios que me ayude para no sentir odio, no sentir celos, no sentir nada contra su hija, le digo, ni contra mi esposo, le digo, porque esto es el enemigo que se levanta para destruir el matrimonio. Y de verdad, al poquito tiempo, él decidió otra vez que se regresaba a Estados Unidos. Ya empezaron los problemas y dijo que él se iba, más que como andaba con una menor de edad ya se podía ver en problemas y todo. Y entonces se regresó otra vez a Estados Unidos y hasta el momento está allá todavía. Yoli, usted entonces me puede decir que lo que te ayudó definitivamente fue Dios. Solamente Quien Dios. hizo la diferencia en ese momento difícil fue de verdad que la fuerza que vienen del Señor. Amén, amén, así es, hermana Yendri, sí, solamente Dios, porque no puedo decir otra cosa, no puedo decir que de otra manera yo pude superar esto, porque cada vez que el enemigo, como le digo, llegaba a tocar esas puertas, yo se las cerraba, y yo dije, yo no puedo abrir estas puertas, yo no puedo sentir celos, yo no puedo sentir odio, yo tengo que perdonar, porque yo sabía que delante de Dios yo no podía estar en la iglesia y sabiendo que tenía una enemiga o un enemigo. Yo no podía, o sea, delante de Dios no me iba a sentir bien. Entonces, en todo momento yo le dije, Señor, ayúdame. Y de verdad, hermana Yendri, yo podía ver la mano de Dios en todo esto. No era fácil, pero solamente buscando el rostro del Señor puede uno ver su mano glorificarse. Así es, amén. Tu hijo creció y has hecho el papel de padre y de madre. Sí, así es. Cuando él tenía 3 añitos, 3 años, 3 meses por ahí, pasé un momento muy duro con él porque se me enfermó. Y en aquellos años, hermana Yendri, hace 17 años, era muy diferente al día de hoy. El día de hoy, pues acudimos a médicos por fuera, es muy diferente, un tipo de esa enfermedad. Y en ese momento, pues yo me asusté mucho. Yo recuerdo que yo tenía planes para ir donde mi suegra con mi hermana y de pronto apareció el chiquito con fiebre. Y yo le dije, lo voy a llevar a la farmacia y en cuanto salgo de la farmacia, cogemos para donde mi suegra. Y pues no era así, hermana Yendri. Vieras qué difícil. En ese momento lo llevé y ya me dicen que sí, que el niño tiene fiebre, pero hay alguna infección. Y no podían venderme en un tratamiento si no sabían dónde estaba la infección. Entonces me mandaron al laboratorio a hacerle exámenes y fui, le hice los exámenes, los llevé y me dicen, no encontramos infección en ningún lado, no podemos mandarle ningún medicamento, vaya para el hospital con él. Ya por lo menos llevé esos exámenes adelantados para que le hagan otro tipo de exámenes. Y de verdad, hermana Yendri, así fue, me fui al hospital. Pues llego al hospital y empiezan a hacerle exámenes y no encontraban lo que tenía el niño. Y ya me dice el médico, pues aquí lo único es una sospecha de una meningitis. Dice, tenemos que hacerle la punción lumbar. Y, ay, hermana Yendri, qué momento más difícil fue eso. Saber que un niño de 3 años y hacerle un examen de esos para mí fue algo muy difícil. Y yo recuerdo que yo me asusté mucho y de una vez me fui a coger un teléfono, llamé a la casa, mi hermano trabajaba en la Cruz Roja y entonces yo le comenté a él y yo le dije, Andrés, ¿qué hago? Dejo que le hagan el examen. Le digo, yo no quiero que le hagan ese examen a mi chiquito. Le digo, pero los médicos me dicen que si yo no permito que hagan ese examen, pues queda bajo mi responsabilidad lo que le pueda pasar al niño. Entonces tengo que firmar ahí unos
documentos de que yo no dejo que hagan el examen. Y me dice mi hermano, no, tranquila, dice, todo va a estar bien. Dice, deje que se lo hagan, todo es confiar en Dios, me dice, todo va a salir bien. En cuestión de momentos, hermana Yendri, estaba mi familia, estaba mis pastores en ese tiempo, la hermana Luz, León y Ricardo estaban allá en el hospital, mis suegros. Fue verdad y entonces le hicieron el examen y de verdad pues dio que sí, que era meningitis lo que él tenía. Me lo tuvieron internado 10 días ahí con tratamiento. Y yo tenía una actividad de la iglesia, tenía una confraternidad de damas en Paso Canoas, pues de ahí tuve que cancelar el viaje, ¿verdad? Porque ya por la situación de mi hijo. Y fue un momento difícil, muy duro. Yo en ese momento hasta llamaba a mi esposo y le decía, ¿qué hago? Vieras qué difícil, hermana, tomar una decisión así, uno solo. Ahí es donde uno dice, se necesita el apoyo de un padre. Y pues tuve que tomar la decisión sola y decir sí, hágale en el examen. Y ahí lo tuve y sí, ahí fue mi hijo creciendo, sacándolo yo adelante. Empecé a trabajar, trabajé un tiempo con mi hermano en su negocio. Gracias a Dios por esa bendición, pero llegó el momento en que yo dije, no puedo seguir trabajando así. Mi esposo se fue y dejó a mi hijo por el trabajo y yo había pasado momentos muy difíciles con él y yo dije, no quiero hacer lo mismo, dejar a mi hijo por un trabajo. Entonces empecé a ver medios diferentes para trabajar, ya empecé ventas por catálogo, viendo a ver qué vendía, empecé haciendo pancito para vender y así fue, hermana Yendri, como fui poco a poco saliendo adelante y sacándolo adelante a él. No le voy a decir que fue fácil, hubieron momentos difíciles, hubieron momentos donde en mi hogar no hubo alimento. Y recuerdo una ocasión donde yo fui y solamente mi hijo, Dios y yo sabíamos que no había alimento en la casa. Ni mi familia, que mi familia siempre estuvo a mi lado, pero nadie sabía la situación que yo estaba pasando. Y yo recuerdo que yo fui al cuarto, doblé rodillas y yo le dije, Señor, repara alimento para esta casa. Y yo lo único que hice fue confiar en Dios, hermana Yendri. Y al día siguiente llega una familia en un taxi a dejarme las bolsas de diario. Hermana, ahí iba de todo. Y yo lloraba y recuerdo que había uno de mis sobrinos en mi casa y yo le conté y yo lloraba y yo le decía, vea lo que es Dios de grande. Hermana, ahí solamente Dios, o sea, cómo se dio esa familia cuenta, esa pareja, la necesidad que yo estaba pasando. Solamente Dios pudo poner el sentir en ellos de llevarme esa bendición a mi hogar. Entonces ahí fue donde yo pude ver la mano de Dios glorificarse. Esa y muchas veces más momentos, hermana Yendri, donde yo, pues siempre con mi niño, siempre anduve en actividades de la iglesia, en convenciones, y yo siempre lo llevaba a él. Y quizás económicamente no estaba bien. Ya se llegaba la semana de viajar y yo decía, Dios mío, no tengo el dinero para ir. Y uno viaja con niños que ellos tienen que comer y hay que darle sus cositas, ¿verdad, hermana? Y quizás el día antes o el mismo día de yo salir para esos viajes, tal vez salía una semana y Dios me bendecía, Dios suplía el dinero, me bendecían económicamente y yo podía viajar, yo podía llevar mi platita y iba tranquila, hermana Jenny. Son cosas de que solamente Dios, o sea, yo puedo decir un milagro que Dios hacía. Gloria a Dios. Sé que no fue solo una vez, tantos años que ha estado, quizá lo ha vivido muchas veces.
ver la provisión y la mano de Dios operando en su hogar y bendito sea Dios por eso. Hermana Yoli, el papel de su familia ha sido crucial. Claro, claro, hermana Yendri. Yo pues ha sido una de las cosas que me ha ayudado también en todo esto. Primeramente Dios, ¿verdad? No puedo decir otra cosa. Solamente Dios me ha ayudado, pero también mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí. Tengo la bendición de tenerlos. Siempre han estado ayudándome en todo. Mi papá, mi hermano son los que me ayudaron con el estudio y hasta el momento me ayudan con el estudio de mi hijo. Y yo siempre le digo a mi hijo, usted siempre tiene que estar agradecidos con ellos porque son su papá y son su tío, son su abuelito, perdón, son su tío, pero son como sus papás. Le digo, son los únicos que se han preocupado por usted, que lo han ayudado a salir adelante, porque en mis medios es difícil verlo hoy en la universidad y todo, pues muy difícil. Yo solita no hubiera podido, pero gracias a Dios que puso a mi familia ahí, que ellos me ayudaron al 100% en todo momento. Y entonces siempre le doy las gracias a Dios porque si no hubiera sido por Dios y mi familia, esto no hubiera sido, ¿verdad? Un poco fácil. Pero sí, ellos me han ayudado muchísimo. Así es, Yoli. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que ahorita están pasando por lo que tú pasaste? Y quizá ven todo mal, ven todo oscuro. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que también quizá han perdido su esposo por irse para otro país o X cosa que pasa hoy muy común, hoy en día? ¿Qué mensaje le darías a ellas? Bueno, hermana Yendri, pues puedo decirles que no es fácil. Y cuando uno está viviendo ese momento de prueba, ese momento difícil, uno a veces cree que no puede más. Y uno dice, en mis fuerzas no puedo, Señor, no puedo más. Pero si nos tomamos de la mano de Él, si le buscamos su rostro en ayuno, en oración, hermana Yendri, es más fácil. Yo puedo decirles a esas mujeres que están quizás viviendo, pasando por un momento así o algo similar, pues decirles que con la ayuda del Señor todo es posible. Si yo pude, tú también puedes. Y nunca olvidarnos de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque sí, es cierto, muchas veces yo vi la mano de Dios y en todo yo vi el respaldo de Dios. Desde el momento en que mi esposo se fue, yo dije, pues Señor, aquí tú eres el jefe de mi hogar. Aquí se hace lo que tú digas. Tú de aquí en adelante vas a ser mi esposo. Y hermana Yendri, Él ha tomado control de todo. Yo no puedo decirle, me ha faltado, sí, pero también en esos momentos de escasez, Dios lo permitía para probar mi fe, para probar mi confianza en Él. No era fácil, pero yo sabía que Dios estaba probándome y yo podía clamarle a Él en todo momento y podía ver su mano glorificarse. Entonces, cada una de esas mujeres que pasen esos momentos, puedo decirles a seguir adelante. No dejar que el enemigo venga a ganar ventaja. Muchas veces el enemigo llega a desanimarnos. Muchas veces el enemigo llega a decir no puedes o qué vas a hacer con esta situación. Yo también tuve que enfrentar un proceso de divorcio. A los años mi esposo quiso ya pedirme el divorcio, cosa que yo, conociendo de la palabra del Señor, pues no sabía que delante de Dios no es correcto. Entonces, hermana Yendri, yo enfrenté todo eso y ese proceso del divorcio fue muy difícil, fue algo muy difícil para mi hijo. Ya él estaba un poco más grande, ya él entendía un poco más las cosas, pero yo dije, igualmente se lo volví a repetir, Satanás, has tocado la puerta equivocada, porque esto, ni Gloria a nada Dios. de lo que he pasado, ni Amén. esto me va a alejar del Señor.
Y yo dije, Dios siempre tiene el control de todo. Y fue otro momento de prueba, pero salí adelante. Y mi esposo siempre, yo le dije, pues todo está en manos de Dios. Le digo, yo no voy a poner abogado ni nada. Le digo, no tenía el dinero. Sí fui donde una abogada con mi papá y a consultar cuando me llegó la notificación. Y necesitaba 100,000 colones para iniciar el proceso. Y yo dije, ¿de dónde los voy a coger? No tengo ese dinero. Entonces yo dije, no, todo queda en manos de Dios. Y yo la firma no la voy a dar. Y recuerdo que la abogada me decía, Yolanda, pero usted está loca, me dice. ¿Cómo no le va a dar la firma? Me dice, si usted le da la firma, él le deja la casa. Y si usted no le da la firma, dice, lo más que usted puede sacarle es una pensión de 80,000 colones. Dice, vale más su casa que una pensión. Y como él está allá en Estados Unidos, dice, es muy difícil ponerle una pensión. Me dice, es más fácil ponerle la pensión a los abuelos. Y le digo, no, yo nunca voy a hacer eso de ponerle la pensión a los abuelitos, le digo. Porque hermana Yendri, a pesar de todo lo que he vivido, pero la relación con mis suegros ha sido muy buena. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Y yo dije, no, yo no voy a permitir esto. Y le dije a la abogada, le digo, no importa, le digo, aunque usted crea que estoy loca, le digo, pero sé muy bien lo que estoy haciendo. Le digo, sé muy bien dónde estoy parada. Le digo, porque por complacerla a usted y a muchos que estén pensando en que lo mejor es que yo firme un divorcio, le digo, yo no puedo. En mi conciencia delante de Dios, le digo, yo no puedo llegar a la iglesia, yo no puedo servir al Señor y sabiendo que hice actuar de una forma incorrecta, le digo, que ya por dar esa firma me voy a sentir mal el resto de mi vida. Le digo, ya no hay vuelta atrás. Y él puede divorciarse, aunque yo no dé la firma, porque por el tiempo de separación ya él podía ante la ley terrenal. Entonces, hermana, así fue. Él hizo el trámite y se divorció. Pero yo siempre digo, delante de Dios estoy casada. Y después de eso, hermana, he visto tanto la mano de Dios en mi vida. He visto tanto el respaldo de Dios a través de la obediencia, de ser obediente. Y he visto mucho la mano de Dios. Dios me ha bendecido mucho en mi casa. Tengo la casita hasta el momento. Y yo le decía a mi hijo, tranquilo, mi amor, le digo, aunque la ley de que él tiene derecho al 50% del valor de la propiedad, le digo, pero con el otro 50% yo salgo adelante. Le digo, yo estoy joven, puedo trabajar y puedo salir, me hago algo chiquitito, le decía yo recuerdo, y mi hijo, era muy difícil para él hablarle así, hermana. Es muy difícil en ese momento. Pero sí, si yo he podido, hermana Yendri, salir adelante, salir en victoria hasta el día de hoy, y yo digo, solamente Dios es el único que nos puede ayudar a agarrarnos de Él para poder lograr salir así. Gloria a Dios por eso, de verdad, Yolanda, me alegro montones de que usted se haya agarrado de la mano de Dios y haya visto a Dios operando en su casa. Y yo sé que Amén. muchas también se han agarrado de la mano de Dios y han visto la victoria. Amén. Para ir terminando, hermana Yolanda, ¿quién es Dios para usted? Pues Dios es mi todo. Él es mi todo. Como le digo, desde el momento en que mi esposo se fue, yo le dije, Señor, tú eres el jefe de este hogar, Él es mi esposo. Él ha tenido control de todo en mi vida, hermana Yendri. Y Él es todo. Sin Dios no somos nada. Eso sí he aprendido a través de todo esto, de que pasamos los momentos difíciles, pero sin Él no somos nada. De ahí de Él viene nuestra fuerza, nuestra fortaleza, esos deseos de seguir adelante, de seguir luchando por nuestra familia, por un hijo. La verdad que Él es todo para mí. Amén, gloria a Dios. La hermana Yolanda ha sido una mujer de mucha bendición, de mucho testimonio para nosotros. Ella pertenece a la directiva local de damas y también es líder de la iglesia.
Entonces es una mujer que Dios la usa y la ha bendecido montones. Y estamos muy contentos y agradecidos, hermana Yolanda, porque esté en este programa y haya querido abrir su corazón para nosotros, para poder escuchar su testimonio y que muchas mujeres entiendan que con Cristo Jesús, con el Señor, todo lo podemos. Así que si usted está pasando por un momento similar, si usted está pasando por momentos difíciles en su matrimonio, déjeme decirle que la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si ponemos al Señor como la hermana Yolanda lo hizo, hace muchos años que la hermana Yolanda Amén. está solita, sin tal vez un hombre al lado, pero ha tenido al Señor a su lado y ese ha sido suficiente. Amén. Así que le damos las gracias a Dios nuevamente por tener a la hermana Yolanda aquí. Y le digo una palabra de ánimo. Amén. Dios está con usted. Dios conoce por lo que estás viviendo. Y si tú le abres el corazón a Dios, Él te va a ayudar. Si tú le permites a Dios trabajar en ese problema que estás viviendo, Dios te va a ayudar. Y antes de terminar este programa, siempre nos gusta orar. Orar por usted que está ahí en su casita y nos está viendo y está pasando momentos difíciles. Y vamos a hacer una oración para que Dios le fortalezca, para que Dios le hable, así como Dios le hablaba a Yolanda y Yolanda abría la Biblia y Dios le hablaba, para que Dios te hable a ti también y te dé fuerza. Vamos a orar. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por este momento, dándote gracias por la hermana Yolanda y por ese testimonio de vida que ella ha dado, para que muchas mujeres escuchen, Señor, que si tenemos a Cristo en el corazón, lo podemos todo. En esta hora enviamos palabra de fortaleza, palabra de bendición a aquella mujer o hombre, aquella joven que quizá nos está mirando y está pasando momentos difíciles, para que la unción de tu Espíritu les visite, para que puedan entender, Señor, que tú trabajas muchas veces a través, Señor, de las pruebas, pero que tú nos das la mano, pero que tú nos levantas, pero que tú nos sostienes. Aleluya, para que tu nombre sea glorificado y podamos testificar que hay un Dios que sí nos puede ayudar, que hay un Dios que está vivo y conoce nuestros problemas y conoce nuestras dificultades y Él opera de maneras maravillosas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todas esas mujeres, aleluya, para que tú, Señor, hagas cosas grandes en sus vidas, para que tú hagas milagros y prodigios, Señor, en esas familias, en esos hogares, Señor, que han sido muchas veces, Padre mío, atacados por el enemigo, para que tú, Señor, aleluya, hagas cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias te damos por la sintonía que has tenido en este programa. Te agradecemos montones y esperamos que nuevamente nos esté viendo en el siguiente programa. Que Dios les bendiga a todas. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar.